Hola people, el día de today les venimos trayendo el siguiente episodio que continúa esta increíble historia. Recuerden siempre que, sin más, no se olviden de seguir al creador original en su página de Wattpad y apoyar con votos positivos su historia. Capítulo 6. Las noches en el bosque de Kioto eran densas y quietas, como si el aire mismo vigilara cada movimiento. Para Yuji, acostumbrado a pasar los días entre soledad y silencio, esa calma era un eco de lo que siempre había vivido. Pero ahora, desde hacía varios días, algo había cambiado. No estaba del todo solo. A unos metros de su fogata, siempre en el mismo claro, estaba ella. Una chica de cabello corto y verde, sentada con la misma postura firme, fría, como si el mundo alrededor le resultara irrelevante. Nunca le dijo su nombre. Tampoco parecía interesada en saber el suyo. Pero ahí seguía, apareciendo cada día. Entrenando, limpiando sus armas, o simplemente sentada con los ojos cerrados, como si él no existiera. Yuji no podía evitarlo. Quería hablarle. Tal vez porque nunca había tenido compañía real en aquel bosque, o tal vez porque, de alguna manera, la presencia de esa chica le despertaba un extraño eco en el pecho, como si ya hubiera visto esa mirada firme antes, en alguien más. Aquella noche, mientras el fuego chisporroteaba y el olor a carne asada llenaba el aire, Yuji rompió el silencio. «Si te acercas un poco, te puedo dar uno», dijo, girando con cuidado el palo con un conejo asándose. «Está bastante bueno, y recién hecho sabe mejor». Ella no respondió. Continuó en lo suyo, pasando un trapo limpio por el metal de su revólver, cada movimiento exacto, sin prisa y sin emoción. Yuji torció los labios y miró las brasas. «Está bien, no tienes que agradecerme todavía. Solo digo que cocinar para dos es menos aburrido que hacerlo para uno». El único sonido que obtuvo como respuesta fue el clic metálico del tambor del arma al cerrarse. Suspiró y rió suavemente para sí mismo. «Sabes, mi padre solía decir que la comida compartida sabía diferente. No sé si tenía razón, porque la mayor parte del tiempo terminábamos comiendo en silencio». Se quedó mirando las llamas un momento, antes de agregar. «Pero incluso ese silencio me parecía mejor que estar solo». Por dentro, esas palabras le golpeaban más fuerte de lo que mostraba. Hablar de su padre siempre lo dejaba con un peso extraño en el pecho, entre enojo, nostalgia y vacío. Un padre y esposo cariñoso, atento, que alegraba los días por más oscuros que sean. Alzó los ojos hacia ella. Seguía sin responder, sin siquiera mirarlo. Pero Yuji creyó ver, aunque fuera apenas un parpadeo fugaz, que su atención había vacilado un segundo hacia él. Eso bastó para que siguiera insistiendo. «Sabes, me recuerdas un poco a alguien». Se mordió la mejilla, buscando las palabras. No mencionó el nombre de ninguna persona. Pero la imagen de otra chica, con el mismo cabello verde y una presencia igual de desafiante, apareció en su mente. Aquella joven que había conocido en medio de una misión, que lo había enfrentado con un aire de fuerza y orgullo indomable. El fuego iluminaba su rostro, y por un instante Yuji pensó que tal vez no era casualidad esa similitud. O tal vez era solo una sensación, un eco que no podía explicar. Ella no dijo nada. Pero no se levantó, no se fue. Los días siguientes, Yuji siguió intentándolo. Por las mañanas la encontraba practicando puntería, los disparos resonando entre los árboles con una precisión que lo dejaba sorprendido. Al mediodía la veía entrenar, blandiendo su arma blanca con movimientos rápidos y calculados. Y cada noche, él encendía su fogata, cocinaba lo que había cazado y trataba de sacarle una palabra, una sola. «Hoy encontré un río más arriba», dijo una tarde, regresando con las botas mojadas. «El agua estaba helada, pero sirve para pescar. Si quieres, puedo traerte un par de peces mañana». Silencio. Solo el viento, agitando suavemente las ramas. Otra noche. «Mira, encontré estas hierbas. No sé mucho, pero creo que sirven para curar cortes. Mi padre las usaba cuando se hacía heridas trabajando». Se encogió de hombros. «Quizás también te sirvan». Nada. Ella seguía sentada, puliendo sus armas. Yuji no se rendía. Siempre encontraba algo para decir, alguna excusa para hablar.
No sé por qué lo intento tanto contigo, confesó en voz baja una noche, tumbado en la hierba mientras miraba las estrellas. Quizás porque eres la primera persona que veo aquí en mucho tiempo. Y estoy cansado de hablar solo. Por dentro, Mai lo escuchaba. Aunque no lo mostrara, aunque su rostro permaneciera frío, las palabras de Yuji se quedaban en ella. Y eso la incomodaba. No quería dejar entrar a nadie. No después de lo que había vivido. No después de que Maki la dejara sola. Pero ese chico hablaba de una forma distinta. No presumía, no intentaba impresionarla. Simplemente hablaba, como si necesitara compartir lo que llevaba guardado. Y aunque se repetía que no debía involucrarse, lo cierto era que sus palabras ya se estaban colando en las grietas de su muro de hielo. Una tarde, Yuji apareció con unas flores silvestres en la mano. No soy bueno con esto, pero pensé que no sé, podrías usarlas para decorar. Ella lo miró de reojo, solo un instante, con el mismo rostro inexpresivo de siempre. Yuji sonrió, como si aquel mínimo gesto ya fuese una victoria. Está bien, las usaré yo entonces. Se sentó frente al fuego y empezó a trenzarlas torpemente. Quizás haga una corona. Seguro me queda horrible, pero bueno, al menos lo intento. El silencio volvió, pero Yuji lo llenaba con palabras, con risas, con historias de una infancia dura, con recuerdos entrelazados de su padre. Y aunque Mai jamás lo admitiría, cada vez se le hacía más difícil ignorarlo del todo. Esa noche, mientras Yuji colocaba otro trozo de carne sobre las brasas, murmuró casi para sí mismo. «Sabes, si alguna vez quisieras hablar, aunque sea un poco, yo escucharía». Ella apretó el arma en sus manos, sin levantar la mirada. No dijo nada. Pero tampoco se movió de allí. Y para Yuji, que nunca había tenido verdadera compañía en ese bosque, ese silencio compartido ya era suficiente para seguir intentando. Yuji estaba concentrado en girar la carne sobre las brasas, el olor envolviendo el claro con un calor acogedor. Sus dedos tenían pequeñas marcas de quemaduras por su torpeza, pero él sonreía igual, orgulloso de haber conseguido otra comida decente. «Listo», dijo, sirviendo el trozo en un cuenco grande y dejando otro sobre el fuego. «Uno para mí y si quieres, este es tuyo». Silencio. Otra vez. Yuji suspiró, apoyando la barbilla en una mano. «¿Sabes qué es lo peor de cocinar solo?». Rió suavemente, mirando el fuego. «Que no tienes con quién discutir si la carne está cruda o quemada». Por primera vez, la voz de Mai quebró la quietud del bosque. «Está demasiado hecha». Yuji levantó de golpe la cabeza, incrédulo, como si el fuego hubiese hablado. ¿Qué? Mai no lo miraba. Estaba afilando el filo de su cuchillo, el rostro serio, los movimientos precisos. «La carne», repitió con frialdad. «La estás arruinando». Yuji parpadeó y luego sonrió de oreja a oreja, como un niño al recibir un regalo. «Entonces sí me estabas escuchando todo este tiempo». Ella lo fulminó con la mirada, aunque apenas por un segundo. «Hablas demasiado». Yuji rió, encantado con cada palabra que salía de ella. «Bueno, alguien tenía que romper el hielo. Si yo no hablo, esto se vuelve insoportable». Mai guardó silencio otra vez, pero Yuji ya no necesitaba más. Esa mínima interacción había sido suficiente para encenderle una chispa de esperanza. «Está bien», dijo, cortando un trozo de carne con el cuchillo improvisado. «Prometo que mañana lo haré menos hecho. Pero tienes que probarlo para comprobarlo, trato». Ella resopló suavemente, como si no le interesara en absoluto. Pero Yuji vio como sus dedos dudaron apenas un instante sobre el mango del cuchillo. No aceptó, no negó. Solo lo dejó ahí, en el aire. Y para Yuji, ese casi sí era el primer paso. El chico dejó el trozo de carne en un pequeño cuenco y lo empujó hacia donde ella estaba. «De todos modos, deberías comer algo. Aunque sea poco», dijo. «Nadie puede entrenar con el estómago vacío». Mai lo observó de reojo, sus labios tensos. Parecía debatirse entre ignorarlo y aceptarlo. Al final, con un movimiento rápido, tomó el cuenco, probó apenas un bocado y volvió a centrar la mirada en el fuego.
No está tan mal, murmuró casi para sí misma. Yuji sonrió con orgullo, como si hubiese ganado una batalla. Sabía que tarde o temprano lo admitirías. Mai soltó un resoplido suave, entre risa apagada y desprecio. Luego, sin mirarlo directamente, habló. No deberías esforzarte tanto en caerle bien a la gente. Yuji arqueó una ceja. ¿Eh? Eso, continuó ella, con voz más fría. Todo el tiempo, intentando agradar, buscando que los demás te acepten. Es inútil. Al final siempre terminan decepcionándote. Yuji se quedó en silencio, sorprendido por lo directo de su comentario. Había algo en la forma en que lo dijo, no era solo un consejo. Era una herida abierta hablando por ella. Él bajó la mirada al fuego, sus pensamientos regresando a Maki, al recuerdo fugaz de la chica que lo había derrotado en el templo. Esa misma intensidad estaba ahora frente a él, pero teñida de un resentimiento diferente. Yo no, empezó Yuji, dudando. No es que quiera caerle bien a todos. Solo no me gusta estar solo. Por primera vez, Mai levantó la vista para mirarlo. Sus ojos brillaban con un matiz difícil de descifrar, entre dureza y cansancio. Entonces prepárate, dijo. Porque tarde o temprano, todos te dejan. El silencio volvió a caer sobre el claro. Solo el chisporroteo del fuego acompañaba sus respiraciones. Yuji no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque algo en la voz de ella le dijo que esas frases no eran para discutir. Eran cicatrices hablando. Yuji mantuvo la vista fija en el fuego, dejando que las palabras de Mai pesaran sobre él. Todos te dejan, esa frase dolía, pero también le sonaba demasiado familiar. Tragó saliva y, después de un instante, habló. Tal vez, dijo despacio, como si se obligara a sacar la voz, no sea siempre así. Mai lo miró de reojo, con una ceja arqueada. ¿Qué? Yuji apretó los puños sobre sus rodillas y forzó una sonrisa tenue. Quiero decir, sí, es verdad, la gente puede dejarte. Pasa todo el tiempo. Pero también hay personas que se quedan. Personas que vale la pena conocer, aunque sea por un rato. Yo prefiero arriesgarme a confiar, aunque me duela después, a pasar toda la vida solo. Mai lo observó en silencio, sin parpadear. Había algo en esas palabras que le rozaba muy dentro, en un lugar que ella prefería mantener enterrado. Pero su orgullo, su rabia contra el mundo, fueron más fuertes. «Qué ingenuo eres», murmuró con frialdad, apartando la mirada hacia el fuego. Esa forma de pensar solo te va a romper más rápido. Yuji soltó una pequeña risa, no burlona, sino tranquila. Tal vez, respondió. Pero prefiero romperme una y otra vez que convertirme en piedra. Por un instante, Mai quiso contestar. Quiso decir algo para callarlo, para devolverle la esperanza envenenada que había intentado poner sobre la mesa. Pero no lo hizo. Guardó silencio, mordiendo el interior de su mejilla, mientras su mirada seguía fija en las llamas. Yuji, aunque rechazado, sintió que había logrado algo. Había dejado esa semilla, aunque ella no quisiera reconocerlo. El bosque siguió envolviéndolos en su calma nocturna, mientras los dos permanecían frente al fuego. No amigos, no aliados, apenas dos extraños, pero esa noche, menos solos que de costumbre. El fuego crepitaba en medio del claro, lanzando pequeñas chispas que parecían danzar hacia el cielo nocturno. Yuji removía las brasas con un palo, sonriendo casi con timidez. ¿Sabes? Mi padre solía decir que si escuchas con atención, el fuego parece que respira como si fuera una bestia dormida. A veces me gustaba pensar que me cuidaba. No obtuvo respuesta. Mai, sentada a poca distancia, mantenía los ojos cerrados en una calma fingida, inmóvil como si el sonido del bosque la envolviera por completo. Yuji soltó un suspiro y rascó la nuca. Es raro estar tanto tiempo en silencio, murmuró, con la mirada fija en las brasas. No estoy acostumbrado. Antes, aunque no hubiera mucha gente a mi lado, al menos siempre había voces, ruido aquí, en cambio, lo único que escucho son mis pasos o las ramas rompiéndose. Los labios de Mai apenas se curvaron en un gesto sutil, casi imperceptible. Sin abrir los ojos, dejó escapar una respuesta seca. Entonces quédate callado. El silencio nunca mató a nadie.
Yuji rió suavemente, como si aquella frialdad no lo atravesara en absoluto. Eso no es del todo cierto. El silencio duele a veces más que los golpes. Mai abrió un ojo y lo miró con desdén, evaluándolo como si dudara de su sinceridad. Hablas como si supieras lo que es el dolor de verdad. Yuji sostuvo la mirada sin retroceder. Tal vez no como tú, pero sí sé lo que es estar solo. Que nadie responda cuando hablas. Caminar sin que nadie espere tu regreso. Eso sí duele. Ella enderezó un poco la espalda, apoyando los codos en las rodillas. Por primera vez, su voz dejó escapar un matiz distinto, menos cortante y más áspero, como si el recuerdo le pesara. Cuando confías en alguien, ese dolor es peor. Porque cuando se va no queda nada. Las palabras se clavaron en Yuji. Hubo un silencio prolongado. La figura de Mai, rígida frente al fuego, se superpuso en su mente con otra silueta conocida. Yuji bajó la voz. Entonces quizá no todos se vayan. El fuego iluminó los rasgos de Mai cuando lo miró de frente, sería, los ojos brillando como dos cuchillas verdes. Frunció el ceño, como si aquellas palabras le escocieran. Eso lo dices ahora. Cuando llegue el momento, harás lo mismo. Todos lo hacen. Yuji sonrió, sin apartar la mirada. Yo no. Mai sostuvo ese cruce de miradas unos segundos, incómoda, hasta que finalmente se recostó sobre la hierba con gesto indiferente. Hablas como un niño. Y los niños siempre terminan despertando. El bosque recuperó su silencio, apenas interrumpido por el chisporroteo del fuego. Yuji se acomodó con los brazos sobre las rodillas, contemplando las estrellas. No lo admitía, pero aquella frialdad lo había tocado más de lo que quería. No importa cuántas veces me rechace. Prefiero seguir intentándolo. Porque al menos así no está sola. Mai, tumbada de espaldas, con los brazos cruzados bajo la cabeza, mantenía los ojos cerrados. Pero no dormía. Idiota, ¿por qué insistes tanto? Podrías ignorarme, como todos hacen. Pero no sigues hablando, sonriendo, como si tus palabras pudieran borrar años de cicatrices. No entiendes que no necesito compañía. Un recuerdo atravesó su mente como una daga. La promesa rota de su hermana, aquella partida que la dejó sola en el clan. El vacío de saber que jamás volvería a confiar plenamente en nadie. Si confío en ti me romperás igual. Mejor mantenerte lejos. Mejor ser la fría, la que no siente nada. Así, cuando te vayas, no dolerá. Aún así, una chispa de duda persistía. No lograba ignorar la calidez que irradiaba Yuji, esa terquedad infantil que lo hacía insistir una y otra vez. El fuego se fue apagando lentamente, dejando solo brasas incandescentes. Ninguno de los dos dijo nada más, pero ambos pensaban en el otro mucho más de lo que admitirían jamás. El bosque parecía más vacío de lo normal. Las hojas se mecían con el viento, los animales huían a su paso, y aún así, Yuji sentía que todo estaba en silencio. Había pasado una semana desde aquella última noche junto a la fogata, desde que Mai se había recostado bajo las estrellas, sin responder más a sus palabras. Todos los días había rondado por los claros, los senderos y hasta los riachuelos que cruzaban el bosque, buscando cualquier rastro de ella. Siempre con la misma decepción. Nada. Ni una sombra, ni una huella fresca. ¿Será que ya se fue? ¿Que nunca más volverá? No. Ella no es así. No desaparece sin dejar nada atrás. Tiene que estar aquí en algún lado. Sus pasos se habían vuelto rutina. Levantar la mirada en cada amanecer y recorrer los mismos caminos, esperando verla. Con cada día que pasaba, el vacío se hacía más pesado. No lo admitía en voz alta, pero empezaba a sentir miedo de haberla perdido sin siquiera conocerla de verdad. La octava noche, exhausto, se dejó caer en el claro donde solía encender su fogata. Las ramas secas crujieron bajo su peso. Se preparaba para encender otra hoguera solitaria, cuando escuchó el crujido de unas hojas a su espalda. Su corazón se aceleró. Giró de inmediato. Allí estaba. Mai, con la misma calma indiferente de siempre, se abría paso entre la maleza. Su cabello verde corto brillaba con la luz de la luna. Llevaba las manos en los bolsillos, como si nada hubiera pasado.
Yuji se levantó de golpe, una mezcla de alivio y frustración explotando dentro de él. ¿Dónde estuviste? Ella arqueó una ceja, deteniéndose a unos metros de la fogata apagada. No sabía que me estabas esperando. Yuji frunció el ceño, casi riendo de nervios. ¿Esperándote? Te busqué todos los días. Pensé que te había pasado algo. Mai lo miró en silencio unos segundos, hasta que suspiró con desgano. Tenía cosas que hacer. ¿Cosas? Yuji dio un paso hacia ella. ¿Qué cosas duran una semana entera? El tono inquisitivo parecía incomodarla. Se encogió de hombros y desvió la mirada hacia los árboles, ocultando la verdad. Trabajo. No es nada que te importe. Yuji apretó los puños. Claro que me importa. Eso la tomó por sorpresa. Lo miró de frente, los ojos entrecerrados, con esa mezcla de molestia y algo más profundo que no quería reconocer. ¿Por qué? Preguntó con un filo que parecía un desafío. Yuji no titubeó. Porque eres la única persona con la que hablo aquí. Mai contuvo una respuesta amarga, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Quiso decir no me necesitas o no me busques, pero por alguna razón no salió nada. En cambio, soltó una media sonrisa seca, cargada de sarcasmo. Eso explica mucho. Estás desesperado por compañía. Yuji bajó la mirada, rascándose la nuca. Tal vez. Pero eso no cambia que te extrañé. El silencio cayó entre ambos, pesado, roto solo por el murmullo del viento. Mai se cruzó de brazos, tratando de mantener su fachada fría. ¿Por qué insiste tanto? ¿Por qué sigue diciendo esas cosas como si fueran naturales? ¿Acaso no entiende que si me acerco terminará como siempre, con alguien alejándose y dejándome sola? Yuji, en cambio, la observaba con una mezcla de alivio y frustración. Esa figura, tan distante y a la vez tan presente, volvía a removerle el recuerdo de Maki. Es igual siempre fingiendo que no necesita a nadie. Pero puedo ver que no es verdad. Finalmente, Yuji se arrodilló y empezó a juntar ramas para encender la fogata. Si vas a desaparecer otra vez, al menos dime. Así no me paso todos los días buscándote como un tonto. Mai lo observó en silencio, las llamas reflejándose en sus ojos una vez que el fuego volvió a levantarse. No prometo nada, respondió, seca, aunque su voz se quebró un poco en el final. Yuji rió suavemente, como si esa mínima grieta en su tono fuera suficiente. Está bien. Con que aparezcas de vez en cuando me basta. Mai se dejó caer sobre la hierba, mirando el fuego en silencio. Su gesto parecía neutro, pero en su interior, un nudo apretaba cada vez más. ¿Por qué me siento así? Debería estar molesta. Debería apartarlo. Pero en vez de eso estoy aquí, otra vez, al lado de su fuego. Como si lo necesitara tanto como él a mí. Yuji, sin saber qué pensaba ella, sonrió mientras añadía más ramas. Aunque se enoje, aunque me rechace al final siempre vuelve. Y con eso, yo ya soy feliz. La noche avanzó, y aunque apenas intercambiaron un par de palabras más, la hoguera ardió más cálida que nunca, se crepitaba con suavidad, iluminando los rostros de ambos. Yuji había dejado de hablar, rendido al silencio cómodo de la noche. Solo quedaba el fuego, el crujir de las ramas, el canto lejano de algún ave nocturna. Mai, con los brazos cruzados sobre las rodillas, lo miraba de reojo sin que él lo notara. Había algo en su insistencia, en esa terquedad que no se apagaba aún después de una semana sin verla, que la desconcertaba. ¿Por qué no se cansa? ¿Por qué sigue buscándome, como si realmente importara que yo esté o no esté aquí? Yuji rompió el silencio de pronto, sin mirarla. Sabes, sigo sin saber cómo llamarte. Mai arqueó una ceja, girando apenas hacia él. ¿Y eso qué importa? Él sonrió, moviendo una rama para avivar las brasas. Importa porque si vas a aparecer y desaparecer cuando quieras, al menos quiero recordarte por algo más que tu silencio. Quiero saber tu nombre. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Había algo genuino en esas palabras, una calidez que Mai no estaba acostumbrada a recibir. Se mordió el labio, dudando. Durante años había levantado muros para no dejar entrar a nadie más que su hermana, pero ahora la desconfianza era lo único que la mantenía firme.
Y sin embargo, ahí estaba, a punto de dejar escapar un pedazo de sí misma. Mai. La palabra salió baja, seca, casi un susurro. Yuji levantó la mirada de inmediato, sorprendido, como si no hubiera esperado que ella realmente lo dijera. Ella apartó el rostro, como arrepintiéndose al instante. No lo repitas demasiado. Él sonrió, amplio y sincero, como si acabara de recibir el regalo más valioso. Mai probó el nombre en voz baja, saboreándolo, grabándolo en su memoria. Suena perfecto. Mai chasqueó la lengua y giró los ojos hacia el fuego, fingiendo molestia para ocultar la ligera calidez que le había subido al pecho y a su rostro. ¡Qué idiota! Pero se siente diferente. Por una vez no tan malo. Yuji, en cambio, siguió mirando las llamas, su sonrisa suave permaneciendo en silencio. Para él, esa pequeña palabra bastaba. Era un comienzo. Fin. Gracias por ver el video. Nos vemos dentro de un año con un nuevo video. Chao.